Vamos pasando el puente internacional hacia El Paso, Texas, una caminata que puede durar menos de 10 minutos para estar ya en territorio estadounidense. Miles de migrantes hacen lo mismo pero de manera irregular por el Río Grande, como se le conoce, al lado norte de la frontera natural. Una vez que son recibidos en el puesto fronterizo de la CBP, al cual no tuvimos acceso, son llevados a centros de presentación donde pueden pasar varios días. Una vez sortean el filtro y si no fueron expulsados, llegan al llamado Centro de Bienvenida al Migrante. Empezamos en 300 personas un día y en cuestión de días ya estábamos empezando a tener 1000 personas que se encontraban en la patrulla fronteriza. Algunos de ellos son trasladados a otras poblaciones por autoridades federales, pero aquí en El Paso estamos viendo aproximadamente de 600 a 700 personas por día. Solo pasan unas pocas horas dentro de los galpones. Si tienen un familiar que les pague un boleto aéreo o terrestre, los llevan a los respectivos terminales, pero si no existe un destino definido, son enviados en autobuses hacia el norte de Estados Unidos. Hay trabajar, ayudar a mi familia, sacar mi familia de allá si es posible, ¿verdad? Me gustaría. ¿A dónde te vas? Ahora mismo voy para Nueva York. El miedo lo tiene siempre latente a uno desde que llega de la selva, de que pasa toda esa travesía y pidiéndole al Señor, a Dios todos los días que nos vaya bien y que todo se lo dejamos en manos del Señor. Críticos aseguran que la medida está siendo utilizada como estrategia electoral en medio de una campaña para gobernaciones en varios estados, incluyendo Texas, y una disputa entre republicanos y demócratas que se enfrentarán en las elecciones de medio término para el Congreso en noviembre. Pues en este caso entiendo que hay algunas operaciones en otras partes del país que han estado haciendo comunicados, que han estado haciendo declaraciones al público acerca de las intenciones detrás de sus operaciones. Algunos personajes que han dado comentarios insistiendo que sus operaciones son para, en cierta manera, una forma de protesta a otros gobiernos, a otros partidos políticos. Sin embargo, aquí en la ciudad del Paso esto es una operación meramente humanitaria. A las afueras del terminal terrestre se encuentra un grupo de migrantes que no han podido comprar un boleto de autobús por falta de dinero. Otros esperan su salida en la madrugada. Aquí debaten por horas qué hacer una vez están ya en la Unión Americana. Empiezan sus historias entre relatos y anécdotas, como también un recordar de todo lo que pasaron para llegar a lo que creen es el sueño americano. El sol cae y la noche en medio de una ciudad con idioma ajeno se presta para deambular. Cuando creían que dormirían en la calle, una vez más deciden buscar refugio en uno de los pocos albergues que existen en El Paso. En su caminar van sumando coterráneos y siguen. Al llegar a uno son aceptados aunque el cupo es reducido. Muy bien, están buscando quedarse, ¿tienen papeles? Sí. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4. 4. Luego de pasar una prueba de temperatura, entregar algunos datos y en casos de sospecha hacerse unas pruebas COVID, los solicitantes de albergues son admitidos. Íbamos caminando por algunas de las calles de El Paso, Texas, y pensando un poco en las conversaciones que tuve con algunos de los migrantes tras cámaras, pues ellos me decían que estaban preparados antes de salir de sus países de origen ante lo que les pudiera ocurrir en zonas como la selva del Darién, que estaban también mentalizados y preparados para lo que les pudiera pasar en territorios como en Guatemala o en México, pero no se esperaban lo que les iba a ocurrir en los Estados Unidos a su llegada, y es que muchas de sus familias fueron separadas. Hasta el día siguiente tuvimos acceso a este albergue donde los migrantes duermen con los indigentes. Así es, por definición internacional, un refugiado, una persona que viene a un país extraño y no tiene dónde vivir, es una persona también indigente. Entonces nuestras puertas del albergue están abiertas para todas las personas que necesiten un lugar donde estar. Se van dividiendo en grupos y ponen las colchonetas sobre el suelo con mantas térmicas. Uno a uno reserva su nicho de espera que consideran un hogar cuando hay pocos albergues de este lado y la demanda puede ser incluso más alta que la contabilizada en Ciudad Juárez. Debería de existir más coordinación entre las autoridades federales a la hora de hacer liberaciones masivas con el ecosistema de la ciudad de El Paso de albergues.
Hace unos días la mayoría de los albergues de esta comunidad fueron impactados debido a la liberación masiva de personas indigentes. Algunas personas inmigrantes adultos fueron dejados, por ejemplo, en un albergue para mujeres con niños chiquitos, y los dejaron a hombres adultos para que pidieran auxilio ahí. Obviamente se les abrieron las puertas, sin embargo, pues se trata de ayudar lo más que se pueda. Hay diferentes albergues aquí en la ciudad y cada albergue tiene su nicho, por decirlo de alguna forma, con las personas que trabajan. Aquí hay migrantes de varias nacionalidades, forman sus propios países dentro del patio. Los anfitriones andan por todos lados, los llamados homeless miran sin entender lo que estos caminantes van diciendo. Extraña ver veteranos de guerra viviendo en refugios, familias que lo perdieron todo en medio de la pandemia. También personas con severos problemas físicos y mentales buscan resguardo, pero claro, esto es otro tema. Seguimos. En el caso de los migrantes, aquí pasan el día esperando irse o reencontrarse con sus familias antes de partir hacia otras entidades. No da su nombre ni rostro, huyen con miedo de sus países y aquí el miedo sigue siendo una sombra cuando temen que sus palabras sirvan como excusa para rechazar su solicitud de asilo. Bueno, llegandito nos separaron a la familia, mi hija por un lado, mi yerno por otro, mi otro hijo por un lado, y de repente nos conseguimos como en una cárcel. Y bueno, después me soltaron y me llevaron a un albergue donde me montaron una camioneta y me dejaron aquí en El Paso, Texas, descalzo. Y tuve que comprar una chola para poder empezar de nuevo a comprar cosas. Bueno, ¿cómo te explico? Acuérdate que nosotros violamos la ley al entrar a este país de esa manera. Yo creo que es una forma de castigo que nos están dando. El Paso se ha convertido en la ciudad que más migrantes envía hacia Chicago, Washington o Nueva York, con la salida de al menos 6 autobuses diarios. En lo que va de 2022, más de 11,000 personas han sido despachadas desde el centro de bienvenida al migrante, cuyo costo diario de mantenimiento ronda los $300,000. Pues en este caso la ciudad del Paso está afrontando el impacto económico completamente. Sin embargo, ya como en otros años se ha solicitado apoyo al gobierno federal, en este caso estamos haciendo lo mismo. Normalmente el gobierno federal reembolsaría a través de fondos de emergencia para este tipo de crisis cada cuatrimestre. Sin embargo, estamos tratando de dialogar con ellos para poder recibir los fondos cada mes y recuperar el impacto económico de la ciudad del Paso. Con la nueva medida adoptada entre el gobierno de Estados Unidos y México, los números podrían ir en descenso, y es que ahora los migrantes de ciertas nacionalidades que antes tenían preferencias de paso, desde esta semana también fueron expulsados de manera inmediata, salvo cumplan requisitos previos vía online que les permitan entrar de forma legal solo por vía aérea. Esta imposición no detendrá a los irregulares, según los propios migrantes, pero sí podría generar una nueva oleada de gente que buscará caminos cada vez más prohibidos y peligrosos, donde los traficantes de personas además ganarían terreno. Solo entre el 12 y 13 de octubre, más de 300 detenidos fueron devueltos desde Estados Unidos, aunque estuvieran en proceso de admisión previo al acuerdo entre la Casa Blanca y el Palacio de Gobierno mexicano. Se supone que es una medida sin retroactivo, lo que desconcierta a quienes le suspendieron sus procesos de admisión al ser retornados a México, aunque hubieran ingresado, repetimos, a la Unión Americana antes del anuncio de ambas administraciones. Preste mucha atención a los siguientes números. De los 29.703 cruces irregulares detectados en esta zona por la patrulla fronteriza, el 57.14% fue devuelto de manera inmediata a Ciudad Juárez o a sus países de origen, pero de ese total, el 63.08% eran de origen mexicano. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, frontera entre Estados Unidos y México.